Bueno, entonces vamos viendo, ya estamos en vivo y vamos viendo cuántas personas se van conectando. Pues, bueno, ojalá que se conecten muchas personas y en un minuto arrancamos. Listo, ya son las 10 de la mañana. Vamos a arrancar nuestro taller de formulación de proyectos para grupos de vigías. Quería contarles primero, antes de iniciar, que con este evento iniciamos oficialmente nuestro 9º Encuentro Nacional de Vigías del Patrimonio Cultural. Este año lo estamos haciendo en forma virtual, en una agenda en el marco del Mes del Patrimonio y también con la agenda que los diferentes departamentos y municipios y también grupos de vigías nos han ido compartiendo. En nuestra página web del programa tenemos toda la programación, la agenda desde el Ministerio de Cultura y las diferentes agendas que nos han compartido desde los departamentos y desde los grupos de vigías. Entonces vamos a arrancar ya con la presentación. Este taller de formulación de proyectos está en el marco de lo que hacen los grupos en su actividad en el territorio. Cada año, los grupos de vigías formulan un nuevo proyecto para trabajar en esa vigencia. Y la idea con este taller es que lo grabemos y tengamos muchos elementos para poder consultar ese video posteriormente, perdón, de modo que sea como una forma permanente de capacitación. Arrancamos. Primero que todo, vamos a hablar del ciclo de un proyecto de vigías del patrimonio cultural. Aquí en este esquema podemos ver cómo, como todo proyecto en la vida, nace a partir de una situación problemática, de algo que nos duele, de algo que nos preocupa. Entonces ahí en esa parte vamos a desarrollar lo que llamamos los dolores. ¿Qué nos duele del patrimonio cultural? Una vez que tengamos claro y priorizado un dolor que sí podemos atender, pues buscamos la forma en que se alivie el dolor, que en la teoría se llaman las teorías de cambio, es qué debe pasar para que se pueda aliviar ese dolor. Aquí, esta metodología, hago un paréntesis, puede servir para emprendimientos también. Es una metodología de diseño, de pensamiento de diseño, al final veremos los créditos de dónde viene, aplicada a los grupos de vigías, pero finalmente noten que en ese extremo izquierdo están los productos o servicios, lo que nosotros podemos ofrecer. En este caso, los grupos de vigías ya tienen unas líneas de trabajo que se han definido con anterioridad y que nos ayudan, a la luz de esos aliviadores, a definir cuáles son las actividades generadoras de resultados. Y eso es lo que en los formularios que nosotros utilizamos llamamos metodologías, esa fusión entre las líneas de trabajo y cómo vamos a tomar cada paso para dar cuenta de esas actividades generadoras de resultados. Una vez tengamos esas actividades formuladas, hacemos una fusión con la línea de trabajo, vamos a ver cómo se hace, cómo se formula un objetivo general. Nuevamente esto aplica a otros proyectos, no solamente de vigías. Y también vamos a poder ver cómo
cada una de esas actividades generadoras de resultados le ponemos una evidencia. ¿Cómo es que vamos a evidenciar lo que vamos a hacer durante ese año? Con el fin de que cada grupo acceda a la acreditación una vez evidencie que trabajó su proyecto. Obviamente, cuando uno formula un proyecto y lo empieza a ejecutar, hay imprevistos y puede que no todas las actividades se den como uno las planeó, pero por eso es muy importante cuando estemos en la parte de dolores y aliviadores, formular dolores que yo sí puedo aliviar o que yo puedo intentar aliviar por mí mismo o por lo menos en mi contexto local. Porque si dependo de terceros o de grandes soluciones a nivel mundial, pues pierdo el control total de mi proyecto. Bueno, arranquemos pues. Los dolores. Aquí la idea es preguntarnos de nuestro municipio, de nuestro departamento, de nuestra región, de nuestra vereda, de nuestro barrio. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos duele de lo que está pasando con el patrimonio cultural? ¿Sí? La idea es desarrollar un dolor, como les decía, a partir de lo que yo controlo. Voy a poner aquí un ejemplo, en el caso inmaterial, que podría uno poner en una nota. Yo les pido que, por favor, como estamos en un taller, saquemos una hojita y un lápiz y vamos anotando y lo vamos aplicando a nuestra propia realidad. Hagamos el ejercicio como si lo estuviéramos haciendo en este momento en nuestro municipio y logremos tomar nota y hacerlo de una vez. Vamos aprendiendo, como buen taller. ¿Ok? Voy a poner esta idea y cada uno de ustedes ponga la suya. En este caso, eh, ahí está la idea de, se estaba olvidando la música tradicional de mi región, sus narrativas e instrumentos. Esto puede ser una preocupación de un músico, de una persona que fabrica instrumentos musicales, de una persona que repara, de un luthier que repara también los instrumentos musicales, de una persona cuya familia pertenece a una tradición de cantadores, de músicos, eh, de escritores, de compositores. Esa puede ser, o simplemente alguien que extraña esa música y que significó mucho en su niñez o en su historia, o en la historia de su municipio. Puede haber muchas personas diferentes preocupadas por la música tradicional de su región. Entonces, en este momento, en sus papeles, en su cuadernito, copien cuál sería el dolor que ustedes sienten con respecto al patrimonio cultural de su barrio, municipio, etcétera. Tengan en cuenta que más adelante vamos a tener que tratar de aliviar ese dolor desde lo que podemos hacer. Entonces, pues yo aquí podría poner que me preocupa la guerra en el Medio Oriente, pero pues yo no tengo incidencia en ese territorio, no hay mucho que yo pueda hacer desde acá. Entonces tratemos de poner un dolor que obviamente no sabemos la solución todavía, pero que sí está en mi contexto, que sí hay posibilidades, que si me duele es porque siento que puedo hacer algo y es parte de la frustración, digamos, visto como dolor, que oiga, a mí me duele y yo creo que puedo hacer algo. Entonces, eso que te duele y lo que sientes que puedes hacer algo es fácilmente convertible en una frase que permita formular ese dolor. Voy a poner otros ejemplos. Los propietarios de casas del centro histórico destruyen la tapia pisada y remodelan con bloque. Entonces están destruyendo los valores del centro histórico. Digamos, claro, puede que sea más económico, puede que sea más práctico, puede que ganen espacio destruyendo la tapia pisada, pero no caen en cuenta que están destruyendo el valor arquitectónico, el valor estético, el valor histórico, incluso olvidando los oficios tradicionales que permitieron hacer esa tapia pisada. Entonces destruyen una serie de valores al tumbar un muro de tapia pisada, con ciertos argumentos, claro, pero finalmente se destruyen los valores del centro histórico y afectan al resto de los que sí tratan de preservarlos. Entonces, ¿quién puede ser esa persona que está preocupada? Pues alguien que tiene una casa en un centro histórico, que invierte en mantener los valores de su casa, pero que sus vecinos no hacen lo mismo y entonces se preocupa por ese tema. Otro ejemplo, y es con el que les invito a que sigamos el taller, desde mi parte, porque cada uno de ustedes ya tomó nota en su cuaderno de cuál es la preocupación que lo tiene, digamos, más
con mayor preocupación, disculpen la redundancia, con respecto al patrimonio de su municipio. Entonces, vamos a trabajar esta. Los turistas saben más que nosotros en cuanto a los caminos reales que pasan por nuestro municipio. Suele pasar que llega un turista, incluso en las ciudades, a preguntarle a uno por sitios que uno ni siquiera sabía que existían. Y ellos los valoran mucho más, tienen más información que nosotros muchas veces. Es importante aquí identificar quién hace cada pregunta. Digamos, hablábamos de la primera, que lo puede hacer un músico, alguien con familia, digamos, de músicos. La segunda, un propietario de una casa en un centro histórico. La tercera puede ser un operador turístico, un guía turístico, un habitante de una vereda. Es importante identificar esa persona para saber con qué vincula ese dolor y cómo lo va a poder resolver. ¿Listos? Entonces, si ya tomamos nota de nuestra problemática, pasemos al siguiente paso. Los aliviadores. Cuando uno tiene un dolor, tiene varias teorías de cómo aliviarlo. Entonces, si a mí me duele la espalda, puedo tener la teoría de que tomándome una aspirina o una pastilla, lo alivio. Pero también puedo tener la teoría de que requiero una terapia en mi espalda, una terapia alternativa, una terapia tradicional o no. O también puedo decir, mejoro mi postura. Si mejoro mi postura al usar el computador, seguramente no me duele la espalda por la noche. Entonces, esto deriva en otra frase y es, si hago esto, entonces pasa esto otro. ¿Sí? Si mejoro mi postura, no me duele la espalda por la noche. Si me tomo esta pastilla, el dolor se va a disminuir. Pero cada uno, digamos, formula esas hipótesis de cómo va a cambiar la situación que los técnicos hoy en día les llaman teorías de cambio. Y voy a seguir con el ejemplo para que cada uno, con su propio ejemplo, lo haga en casa. Siguiendo con los turistas, saben más que nosotros en cuanto a los caminos reales que pasan por nuestro municipio, pues voy a iniciar como con esta teoría. Voy a poner varias y vamos a descartar. Yo puedo decir, oiga, si los niños y jóvenes de los colegios hacen recorridos por los caminos, se mantendría la memoria que hay sobre esos caminos. Esa puede ser mi teoría. Entonces, cuando yo formulo esa teoría, estoy diciendo, lo que debo hacer es que los niños y jóvenes hagan recorridos por los caminos, ¿sí? Con el fin de que se mantenga la memoria y probablemente disminuyamos el dolor de que sepamos un poco más que los extranjeros o que los que no son de nuestro territorio, que es lo que me duele. Me duele que otros sepan más que yo de mi propio territorio, entonces empecemos con los niños y jóvenes. Aquí también hay un supuesto y es que puede que queremos un relevo generacional con respecto al conocimiento y lo queremos instalar en los niños y jóvenes. Entonces, esa puede ser mi teoría de cambio. Les voy a dar un momento para que vayan escribiendo su propia teoría de cambio con respecto al problema que tienen anotado en su cuaderno. ¿Sí? Lo interesante de este video es que aquí hagamos pausa y cada uno haga su trabajo en casa. Otra teoría puede ser, oiga, si los propietarios que rodean los caminos entienden su potencial turístico, invertirían en su conservación. Invertir no necesariamente es dinero, puede ser dejar de destruir, puede ser sembrar árboles, puede ser incentivar la llegada de aves migratorias. Eh, Hay muchas formas de invertir, incluso divulgando, contando la historia del camino. No todo es, digamos, dinero, pero cuando digo invertir es, oiga, invertirían dinero o esfuerzos eh, en su conservación. Entonces, esta es otra teoría de cambio, otro aliviador. Y voy a poner dos finales que también pueden ser típicos, ya más desde la queja, como desde lo negativo, y es, hombre, si la alcaldía multa a todos los que destruyen los caminos, pues se lograría su protección. ¿Sí? Un problema que tiene este tipo de aliviador es que, primero, uno le está entregando el problema a otro, que en este caso es la alcaldía, a otro que yo no tengo control, a otro que no está en mi área de influencia, y dos, que lo estoy haciendo a partir de la sanción, de la multa, de generar otro problema.
Y una última teoría de cambio. Si se prohíben las competencias de motos en fincas cercanas a los caminos, se evitaría su destrucción. Sí, probablemente, pero nuevamente es un aliviador coercitivo, es como de involucrar ahí a la policía, involucrar a la alcaldía, pero desde lo positivo no es tan fácil. Claro, no hay que negar que hay ocasiones en que hay que aplicar la normatividad y que a veces no hay otra, pero nosotros como vigías somos un grupo de voluntarios tratando de enseñarle a otros, mostrarle a otros lo importante, lo que vale nuestro patrimonio cultural e invitándolos a que lo vean como una oportunidad y no como una desgracia. Y entonces, si vamos a la multa y a la sanción, pues estamos yendo más al problema que a la oportunidad, y esa es la invitación. Para este caso, yo, el que está en verde, digamos, siguiendo con el ejercicio, digamos que yo planteo acá, pero cada uno de ustedes selecciona ese aliviador, voy a jugármela, digamos, por el que si los propietarios que rodean los caminos entienden su potencial turístico, invertirían en su conservación. Entonces, pasamos al siguiente punto. En un proyecto o en un emprendimiento, aquí uno se hace la pregunta por qué es lo que yo sé hacer, qué es lo que yo ofrezco. ¿Sí? Nosotros en el Programa Nacional de Vigías de Patrimonio Cultural tenemos definidas unas líneas de trabajo. Entonces, para la metodología la respuesta está ahí, en las líneas de trabajo. Si estuviéramos en una empresa, pues habría que consultar los productos o servicios que garantizamos que sí sabemos hacer, que sí podemos hacer. Y nuevamente nos traemos nuestra prioridad. Acuérdense, en mi caso, yo prioricé esta y voy a poner una primera, digamos, consulta con nuestras líneas de trabajo. Recordemos que estas son las líneas de trabajo de los grupos de vigías. Está la etapa previa y necesaria, en donde estamos conociendo o aprendiendo a conocer y aprendiendo a valorar el patrimonio cultural. Esta es la etapa en donde tenemos la preocupación, pero no estamos seguros de que conocemos todo el contexto y es importante llevarla a cabo. Mucha gente cree que los grupos nuevos siempre deben estar en esta etapa y que los grupos antiguos deberían estar en la línea 1 o 2. No necesariamente. Un grupo que ya lleve mucho tiempo puede encontrar un tema, un caso de trabajo a profundizar y probablemente no conozca ni cómo se valora ni la información detallada de ese caso y puede, digamos, devolverse, entre comillas, a la etapa previa. Eso no significa nada ni bueno ni malo, es simplemente necesario. Eh, entonces, de paso, vemos las tres etapas por las cuales, con las cuales uno puede, como vigía, atender un problema, es mediante el conocimiento y valoración del patrimonio cultural, necesito conocerlo, o ya teniendo ese conocimiento, puedo pasar a una segunda o a una línea uno que llamamos la formación y divulgación del patrimonio. Esto implica obviamente haber superado lo primero, o una línea más avanzada, que es la conservación y protección, recuperación y sostenibilidad del patrimonio. Esta ya es mucho más avanzada cuando ya se tiene mucha información, se tiene una interacción y un posicionamiento ante los entes territoriales, cuando ya tiene, digamos, mucho público cautivo que conoce, que valora, que ya se ha formado, que se ha montado una estrategia de divulgación y estamos pasando ya a haber identificado unos riesgos y cómo intervenir esos riesgos desde nuestra posición como vigías, porque a los entes territoriales les corresponde otro tipo de acciones dependiendo las políticas y digamos, las normatividades que apliquen. Entonces, para este caso, y por eso lo puse en rojo, vamos a utilizar la etapa previa y necesaria, es decir, el conocimiento y valoración del patrimonio cultural. Entonces, pasamos a nuestra siguiente etapa, que es formular esas actividades generadoras de resultados. Como ya tenemos una fusión entre nuestro aliviador que definimos hace un rato y tenemos claro que estamos en la etapa previa porque conocemos o sabemos que nos falta el conocimiento previo, fusionando como esos dos insumos, pues vamos a empezar a formular. Y les propongo este en el caso mío, pero cada uno formule unas
3, 4, 5 actividades, pues se pueden hacer 10, las que sean necesarias, eh, que permitan dar cuenta de ese aliviador, dado que estamos en esa etapa. Digamos, si uno está en el plan de hablar con los propietarios que rodean los caminos, pues una estrategia de trabajo puede ser eh, armar recorridos por tramo, ¿sí? Eh, armar recorridos por tramo y contactar a los habitantes, usuarios y propietarios con el apoyo de algunos actores. Digamos, para este caso, si yo voy a ir a tocar puertas, es importante que institucionalmente tenga algún respaldo, que no es fácil llegar a la puerta de alguien, entrar a su propiedad y llegar a su casa, pero probablemente pueda utilizar algunos actores locales, los rectores de las escuelas, donde están sus hijos, los líderes veredales, etcétera. Esto es para este ejemplo. Cada uno de ustedes formule unas dos o tres, unas tres actividades derivadas del hecho de que voy a contactar a la gente en el territorio. Este es un ejemplo, pero tómense el tiempo aquí, cuando vean este video, ahí le dan pausa y se toman el tiempo de formular esas actividades. Voy a preguntar aquí si realmente me están viendo en el chat, porque no logro establecer si me están viendo. Entonces, listo. Ok. Voy a complementar, digamos, tres actividades más que armé para este aliviador. Entonces, si estamos contactando propietarios, pues hacemos recorridos, contactando personas, habitantes, documentamos, porque fíjense que estamos conociendo y valorando, entonces es importante documentar, ¿sí? Documentamos esos testimonios, documentamos qué pasa en ese territorio, cuáles son las actividades económicas, turísticas, etcétera. Y al final, cuando uno hace ese tipo de etapas recorriendo información, siempre es muy importante tener en cuenta el devolverle la información a los actores que nos la aportan, ¿sí? Entonces, siempre es bueno hacer una reunión, una socialización y decirles, vean, lo que encontramos es esto. Porque si yo me quedo con la información, pues ya la gente después no me da más información, porque por aquí pasó, me entrevistó, pero no sé qué pasó, no sé cuál es el siguiente paso, qué vamos a hacer. O se reunió con unos pocos y no me llamó a mí y entonces tomaron decisiones sobre el camino que pasa frente a mi finca, pero pues yo no participé ni supe. Entonces es muy importante cuando se levante información con otras personas, sobre todo con habitantes de los territorios, devolverles siempre los resultados. Es muy importante hacer eso. Pero nuevamente, esto que está aquí en verde, pues es un ejemplo para, para cada uno de ustedes. Si ya tienen por lo menos tres actividades, los invito a pasar al siguiente paso, que es, bueno, ¿cómo voy a hacer que esas actividades tengan unos resultados evidentes, que yo pueda reportar unos resultados? ¿Sí? Aquí, digamos, me traigo los cuatro ejemplos, no tienen que ser estos, obviamente, y pensemos para cada uno. Si yo estoy haciendo un recorrido, contactando habitantes, hablando con usuarios y propietarios, ¿cómo evidencio eso? ¿Cómo evidencio eso? Entonces, pues pueden ser fotos, videos, audios de las entrevistas, si llego a algunos acuerdos en grupo, pues actas. Estos son ejemplos, no tiene que ser esas cuatro, no tiene que ser, puede haber otro, ¿sí? Puede haber un informe, puede haber solo audios, qué sé yo. Siempre que tomen fotos, recuerden que si aparecen niños en las fotos, es necesario el permiso de sus papás para publicar esas fotos. Entonces, eh, pues, preferiblemente que no aparezcan salvo que ustedes tengan ese permiso. Lo mismo videos, si ustedes toman videos de un proceso, digamos, productivo, pues tengan en cuenta que eso tiene una propiedad intelectual y no se puede, pues, filmar todo el conocimiento de las personas, no es lo deseable, sin que tenga su permiso, ¿sí?
las entrevistas, si alguien quiere obviar el nombre, siempre hay que tener ese cuidado, hay que cuidar a la persona que le aporta una información, porque finalmente la información es útil para conocer y valorar el patrimonio, pero hay que tener cuidado con el conocimiento y con el nombre de la persona y con su propiedad intelectual. Entonces, en general, tengan esos cuidados a la hora de tomar fotos, a la hora de hacer videos y a la hora de reportar entrevistas, ¿sí? O por ejemplo, cuando uno hace un acta de personas que estuvieron presentes en la reunión. No puede hacer un acta y mencionar asistentes que no estuvieron o ponerle tareas a asistentes que no estuvieron de acuerdo con esas tareas. Bueno, aquí ya siguiendo con el ejemplo, pues si estoy recorriendo, hago fotos, videos, entrevistas. Si estoy documentando, pues puede ser parte de la documentación. No es solamente un informe en Word, o puede que nunca haya un informe en Word, puede ser fotos y videos o evidencia de las entrevistas. Lo importante es que esos documentos que yo subo después a algún sitio en la nube o por el correo, eh, los documentos se defiendan solos. Si yo estoy reportando una foto de una reunión, pues se entienda que esa es la foto de la reunión que hicimos para definir si el camino pasaba por acá o si no pasaba por acá, etcétera. Entonces, es importante que los documentos eh, por sí mismos ya muestren sin necesidad de que haya que dar demasiado contexto para entenderlos. Nuevamente, si estoy documentando las actividades, pues puedo poner entrevistas, fotos, hacer un informe. Eh, Parte de lo que podemos hacer posterior a este taller es asistir o acompañar a los grupos a que suban toda esta información, las evidencias sobre todo, a lo que llamamos la nube, es decir, un sitio en Internet en donde uno puede usar Drive o OneDrive o bueno, diferentes aplicaciones que hay para eso. No es difícil, pero también es parte de lo interesante que los grupos vinculen jóvenes para que hagan más fácil, digamos, a las generaciones más antiguas, este manejo de la nube que hoy en día es totalmente normal y más en tiempos de pandemia, pero sí es importante hacer eso porque si volvemos todo impreso y no tenemos soporte de esa información, se nos puede perder de cualquier manera. Y al final, si yo hago una socialización, pues esperaría uno que si hay una reunión haya un listado de asistentes, un acta, unos pasos a seguir, unos acuerdos. Esto para el ejemplo que yo estoy usando, pero cada uno decide qué evidencias, cómo va a evidenciar y obviamente que esté bajo su control, porque si usted pone a hacer videos, pero usted no tiene la forma de hacerlo porque su celular no soporta tanto tiempo, porque no sabe manejar una cámara, porque cree que requiere saber de edición de video, pues no ponga video porque nunca lo va a lograr. Es básicamente evidencias que estén en sus manos y no me refiero solo a una persona, no me refiero solo al coordinador del grupo, sino a los que participan con él en ese voluntariado. Bueno, aquí viene algo muy importante y es para formular un objetivo general. Aquí nos ayuda mucho el tener ese referente de la etapa previa, ¿sí? La idea es que el objetivo general para este caso es una fusión entre la etapa y esas actividades. Es como un resumen, por eso las pongo muy pequeñas, que es esto rojo con esto verde. ¿A qué me estoy refiriendo? Voy a poner este objetivo general, ustedes traten de hacerlo para el caso de ustedes. Eh, los verbos que uno utiliza al comienzo del objetivo general deberían ser los verbos que están bajo mi control, lo que yo sí puedo garantizar, no lo que yo deseo que ocurra, sino lo que yo puedo controlar, lo que yo sí estoy seguro que puedo hacer. Entonces, en este caso, la misma etapa previa me está diciendo esos dos verbos, que es conocer y valorar. ¿Sí? Conocer y valorar el patrimonio perdón, cultural del Camino Real del municipio de Macondo, esto es un ejemplo, y en el mediante puedo utilizar eh, nuestras etapas, pero obviamente una narrativa, mediante recorridos en campo y levantamiento de información con los habitantes, usuarios y propietarios de sus alrededores. Ese ya es nuestro objetivo general. Tenemos una parte que dominamos, que está en rojo, y tenemos un mediante esas actividades que ya previamente hemos listado. La idea no es copiar y pegar las actividades, sino hacer un resumen de ellas, ¿sí?
Entonces las actividades hablan de recorridos y de documentación. Aquí hablamos de recorridos en campo y levantamiento de información. Por aquí ya tengo mensajes. Bueno, van surgiendo algunas preguntas y las vamos a abordar al final. Me van a reportar unas preguntas aquí por el WhatsApp de las que ustedes están haciendo en torno a esta presentación. Listo. Uno al final de cada objetivo general puede añadir una frase que diga con el fin de, o con el deseo de. Ahí sí va nuestro sueño, ahí sí va lo que no dominamos, ¿sí? Entonces, digamos que concretamente podemos llegar hasta acá y tenemos un objetivo general conciso, pero hay gente que le añade complementos, digamos, indirectos hacia el final, como una finalidad, como un sueño, y es, eh, no sé, por decir algo que no depende de nosotros, con el fin de que el camino sea declarado a nivel departamental como un bien de interés cultural, por decir algo. Pero como eso no depende de mí, sino depende de un Consejo Departamental de Patrimonio y de todos los estudios técnicos, lo puedo poner, ¿sí? Como con el fin de aportar insumos a una posible declaratoria del camino, ¿sí? Siguiendo con el ejemplo. No todo tiene que ser así, no todo tiene que estar orientado a una declaratoria, pero sí pongo el deseo y es recordando mi dolor, cuál sería esa situación ya ideal, en la cual no solo desaparece el dolor, sino que ya no vuelve a ocurrir esa situación. Listo, hasta ahí, digamos, quería resaltar cómo llegamos al objetivo general y recordar todo el ciclo que acabamos de pasar. Definimos nuestros dolores, luego nuestros aliviadores, que técnicamente se llaman las teorías de cambio. Consultamos las líneas de trabajo que hemos acordado que llevan a cabo los grupos de vigías. Luego formulamos esas actividades generadoras de resultados, ¿sí? Que nos permiten, fusionadas las actividades con las líneas de trabajo, formular un objetivo general concreto en donde diferencio muy bien lo que yo domino de lo que sueño, que es importante, porque al final a mí me van a evaluar es por lo que domino. Y es importante tener en cuenta eso en la formulación, para luego proponer unos resultados evidentes, es decir, unos resultados que yo puedo evidenciar también, con el fin de que pasado un tiempo, es decir, un año, logremos que el grupo mantenga o obtenga o mantenga la acreditación correspondiente. En este momento, ustedes saben, hay 131 grupos acreditados y la idea es que estos mismos, más los nuevos, el año entrante se acrediten y puedan participar en la elección del vigía representante de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que de paso ocurre esta semana, la votación. Eh, Antes de pasar a las preguntas que voy a ver en el WhatsApp, quisiera como que acordáramos estos pasos a seguir. Cada departamento tiene una dinámica particular en la relación entre coordinador departamental y grupos de vigías, pero en general lo que podemos acordar es un primer paso, es que todos los grupos recientemente acreditados o nuevos deben formular su proyecto, la vigencia 2020-2021, a partir del 1 de octubre vamos a iniciar ese proceso. Para ello, deben escribir al coordinador departamental con copia a nuestra cuenta de vigías de patrimonio, vigíaspatrimonio@mincultura, y con el asunto formulación proyecto 2020-2021. Esto porque a nosotros nos llega muchos correos a esa cuenta y necesitamos distribuirlos en cada uno de los encargados de resolverlos. Para quien no sabe cuál es su coordinador departamental, en nuestra página web, les debo ese link, olvidé ponerlo, pero en nuestra página web, ustedes entran a la página del ministerio, buscan la dirección de patrimonio cultural, en la dirección está el grupo de investigación y documentación, allí está el Programa Nacional de Vigías de Patrimonio, y allí van a encontrar el vínculo al registro, donde van a encontrar el listado de coordinadores departamentales. Superado este primer paso, el segundo es que cada coordinador departamental decide si replica este taller con sus grupos
y nos remite la información en las respectivas matrices de Excel, o nos solicita el acompañamiento directo a los grupos. Por eso les decía que la dinámica coordinador departamental grupos no es igual en todos los departamentos y lo entendemos. Eh, y pues decide si nos deja acompañarlo, nosotros podemos hacerlo. Este año, por ejemplo, podemos hacerlo. Esa decisión sí es importante que la escriban a mi correo, máximo este 30 de septiembre. Si no recibimos ese mensaje, asumimos que la decisión es la B, que podemos acompañar a los grupos directamente porque necesitamos a 1 de octubre empezar a acompañar la formulación de esos proyectos, porque si no se nos acaba el año y no tenemos proyectos formulados. Estos ya son parte de los créditos. Este Facebook Live queda grabado para una consulta posterior y las gráficas y metodología que utilicé pues tienen una propiedad intelectual que pertenece a esa empresa y a este autor. Entonces voy a leer ya preguntas que haya en, en el Facebook Live. No sé si ya tenemos esas preguntas, Luisa. Voy a salir de la pantalla porque no veo la pregunta. Ok. Ok, listo. Aquí hay una pregunta que dice, ¿es sugerible tener más de un aliviador para el mismo dolor? Sí, se puede, se puede. Lo que pasa es que ya poner varios puede que implique muchas más actividades, pero sí, porque puede que no solo con una estrategia se alivie, pero yo le diría que es importante priorizar. Y fíjense que este no son proyectos, no son megaproyectos, no son proyectos gigantes, son proyectos de personas que están haciendo un voluntariado y son proyectos que no tienen recursos, eh, salvo los que ponen los mismos vigías. Entonces, poner más de un aliviador se puede, pero hay que tener en cuenta qué tan gobernable es cada uno de esos aliviadores. Si creemos que requerimos de dos, es como cuando uno tiene gripa y entonces se toma lo que llamábamos hace muchos años el matrimonio, que era una pastilla como para bajar la fiebre y la otra para eh, la congestión. Bueno, se puede, pero hay que tener en cuenta eh, que esa mezcla puede que generarnos mucho más trabajo y perder un poco el control sobre el proyecto, pero se puede. No sé si haya otra pregunta, ya atendimos esta. A ver, a propósito del ejemplo del turismo de caminos, es posible que el Ministerio apoye la posibilidad de ser homologados por el SENA como guías turísticos profesionales. A ver, esta pregunta que se sale un poco del taller, pero sí venimos trabajando ese acercamiento con el SENA, dependiendo, eso tiene digamos, depende de muchas circunstancias, en lo local, digamos, hay unas exigencias que hace el SENA para acceder a una formación o certificar una formación como operador, por ejemplo, turístico, que no es fácil superarlo. Sí podemos, y estamos justamente en ese plan de diseñar diferentes cursos que permitan a las personas acceder a conocimiento relevante para la guianza turística, por ejemplo. Pero ya certificar profesionalmente vigías requiere que ellos cumplan ciertos requisitos que el SENA le exige a cualquier persona a nivel nacional. Digamos, por ser vigías no los certifica, sino por llenar los requisitos que exige normalmente el SENA. Pero como les digo, estamos trabajando en eso. Digamos, no tiene que ver con el tema del taller, pero sí estamos en eso. ¿Alguna pregunta relacionada con el taller? A ver, para su ejemplo, deben ser objetivos medibles. Si los verbos son valorar y conocer, ¿cómo puedo demostrar que sí se cumplen? Es decir, ¿cómo los evidencio? Muy buena pregunta. De ahí está, cuando formulamos las actividades, noten que son actividades evidenciables, ¿sí? Los objetivos, digamos, el de conocer y valorar, se evidencia sobre la base de las actividades que formulamos. Y ahí en esas actividades es donde está el secreto de la evidencia. ¿Sí? Si yo digo, bueno, yo voy a hacer recorridos, ¿cómo evidencio un recorrido? ¿Sí? ¿Cómo evidencio que hable con las personas? ¿Cómo esa documentación qué me va a aportar?
Entonces, al final, si yo sumo esas actividades y esos entregables, seguramente conozco más sobre el camino, seguramente tengo una idea de cómo la gente valora ese camino. Luego, sí cumplí el objetivo general. Entonces, no necesariamente en el objetivo general debe estar el indicador de cómo voy a medir el objetivo, sino está en las actividades y en los entregables o en los productos, en las evidencias de lo que yo hago. Entonces, es más en esa cadena de la actividad me trae una evidencia. La evidencia, en suma, debería aportarle al objetivo general. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, ¿cómo sé quién es el coordinador departamental? Les decía, en nuestra página web, entran a mincultura.gov.co, allí buscan patrimonio. En patrimonio van a encontrar los grupos de la dirección. Uno de ellos es el grupo de investigación y documentación. Ahí entran al Programa Nacional de Vigías de Patrimonio y ahí encuentran en uno de los apartes, que es el registro de grupos, de cómo me inscribo, un listado de los coordinadores departamentales actualizado. Ahí pueden conocer quién es su coordinador departamental. Si no lo encuentran o tienen alguna duda, le escriben a vigiaspatrimonio@mincultura.gov.co y allí van a, pues, solicitando, oiga, por favor envíeme el listado de los coordinadores, o por lo menos dígame cuál es el mío, y pues le contestamos por esa vía. ¿Se puede formular más de un proyecto ya que nuestro territorio lo exige? Sí, sí se puede, sí se puede. Un grupo puede tener más de un proyecto, pero entonces hay varias situaciones ahí y es que eh, sí, puede tener un mismo coordinador, pero incluso participantes en común, pero es importante que como es un voluntariado, cuando uno ve un grupo con muchos proyectos, pues se empieza a preguntar por la capacidad de manejo del grupo, porque al final es un trabajo voluntario y claro, se puede hacer, pero es importante que no sean demasiados proyectos, salvo que, no sé, sea una ONG que se dedica a eso, pero son contados los casos en que hay varios proyectos por un mismo grupo. Sí, importante, pero ahí le va a exigir mucho al coordinador del grupo que dé cuenta de los proyectos. Sí se puede. Otra pregunta. Los grupos que hace poco nos registramos, ¿tendremos acompañamiento del coordinador departamental o directamente con ustedes? Se tiene un año a partir de 1 de octubre para realizar el proyecto y posteriormente ser acreditado. Digamos, ahí hay dos preguntas. Eh, Nuevamente, el coordinador departamental decide si puede acompañar directamente a los grupos en la formulación que vamos a hacer, que vamos a hacer a partir del 1 de octubre, pero puede que esté sobredimensionado a trabajo, puede que no esté en sus funciones hacer eso y decida que no puede. Entonces nos cuenta a nosotros y entramos en contacto directo con los grupos. Nosotros preferimos que el coordinador departamental sea el enlace, digamos, el conducto regular, y aun cuando el coordinador decida que nosotros acompañemos directamente a los grupos, siempre le vamos a copiar cualquier correo con la información que salga de ese acompañamiento, porque necesitamos institucionalmente mantener informadas a las regiones. Y también pues que ellos conozcan, tengan la misma película que tenemos nosotros. La segunda pregunta, sí, justamente una vez se formule el proyecto, se tiene un año para evidenciar que se ejecutó el proyecto y lograr ser acreditado. Importante, si el grupo tiene, digamos, dificultades para subir las evidencias a la nube, necesita un acompañamiento, un entrenamiento en eso, pues lo puede solicitar o a nosotros o al coordinador departamental, o incluso en internet hay muchos videos en español muy sencillos de cómo se maneja el Drive o cómo se maneja el OneDrive o todas digamos, la nube, lo que llamamos la nube. A ver, María Eugenia Beltrán. Hola, María Eugenia. El 1 de octubre iniciamos la formulación con los grupos y ¿hasta dónde vamos? ¿Hasta dónde vamos con el acompañamiento? Nuestra idea es octubre, tomar todos los grupos y lograr acompañarlos. Y si los coordinadores departamentales nos ayudan, pues mucho mejor.
La meta es que a 31 de octubre podamos tener un buen avance, ojalá total, de los proyectos. A partir de ahí, pues nosotros vamos a estar muy pendientes de los avances. Si la primera fecha, aquí se me olvidó, pero cada actividad debe tener una fecha, digamos, una fecha en la cual se va a llevar a cabo, por lo menos estimada. Todos sabemos que puede, por el tema del COVID, o porque está lloviendo mucho, o porque cualquier situación, no ocurrir una actividad, pero sí poner una fecha estimada. Y lo que esperaríamos es que en la medida en que se cumplan esas fechas, los grupos reporten avances a su coordinador departamental y a nosotros, para nosotros tener ese indicador en nuestras matrices. En cualquier momento nos piden información del programa y ya no solamente nos están pidiendo cuántos integrantes tienen o en qué departamentos hay grupos, sino que nos están pidiendo, oiga, cuál es el nivel de avance de esos proyectos, cómo están. Entonces sería muy importante nosotros lograr tener esa información. ¿Más preguntas? Aprovechemos. Adolfo Mejía, ¿cuántos proyectos serán aprobados? Pues lo que esperamos es que haya un proyecto mínimo por grupo inscrito o por grupo acreditado, por lo menos uno. Si me dicen hoy tenemos, si no me equivoco, 167 grupos. Luego esperaríamos, eh, pues digamos, la palabra no es aprobar, sino formular, porque digamos no es como que yo apruebe un proyecto, sino lo acompaño en la formulación. Básicamente verifico que tenga sentido la formulación, y ustedes mismos se aprueban su propio proyecto porque ustedes son los que van a estar en campo ejecutándolo. Siguiente pregunta. ¿Con esa formulación se inscriben? No, no. Cuando un grupo se quiere inscribir y es nuevo, obviamente nos escribe a vigiaspatrimonio@mincultura.gov.co con copia al correo del coordinador departamental respectivo y nos manifiesta su intención. Mire, soy del municipio tal, nos preocupa el estado en que está la iglesia, porque se está cayendo, porque, bueno, la situación que les preocupe, ahí sí, el dolor que tengan, y queremos inscribirnos y empezar a formular el proyecto. Entonces, con copia a su coordinador, nosotros le reportamos y le enviamos un link para que inscriba el grupo, y todo lo que usted nos envíe en ese formulario lo compartimos todo el tiempo con los coordinadores respectivos. Siguiente pregunta. Ricardo Ernesto González. Buenos días. Los grupos que siempre nos hemos acreditado directamente ante el ministerio, ¿podemos seguirlo haciendo así? Depende del coordinador departamental. Acuérdense que los coordinadores departamentales provienen, digamos, de las administraciones departamentales. Hay unas administraciones que históricamente han sido muy constantes con el tema de vigias, y hay otras que van y vienen. Por eso siempre queremos agotar esa instancia, ese conducto regular. Si siempre se han acreditado directamente con el ministerio, pues la idea es que mantengamos la intención de consultar al coordinador departamental. Eh, entonces, mantengamos esa intención. Si el coordinador no escribe o no responde, o finalmente, como les dije, si el 30 de septiembre no nos ha dicho nada, asumimos que nos está autorizando para trabajar directamente con los grupos. En esos casos sí, pero primero consultamos, Ricardo, primero consultamos. ¿Hay un formato específico para el proyecto? Sí, Alejandro Molina. Sí, tenemos pues un formulario en la web del ministerio. Ahí el coordinador actualiza o inscribe sus datos actuales, como me llamo, mi cédula, mi correo. Ojalá un correo, digamos un correo no que se llame luisconbariza@gmail, sino un correo que se llame Vigías del Patrimonio de Macondo @gmail, porque si este coordinador se va o se cansa y decide pasar a otra actividad o lo que sea, le puede pasar ese correo al nuevo coordinador. Esa es la idea, porque si cada vez que cambiamos un coordinador y cambia el correo, todo el aprendizaje del grupo pues se pierde. Entonces sería muy interesante que todos los correos de los grupos fuesen correos no personales y trasladables al siguiente coordinador. A veces pasa también que un coordinador se inhabilita porque lo nombraron en alguna entidad o algún proyecto que no le permite sacar el tiempo, y es que bueno que simplemente le sea la clave al que elijan y ya.
Entonces, ese formato, sí, lo vamos a enviar una vez que nos manifiesten su intención de inscribir el proyecto o de registrarse como grupo. Siguiente pregunta. Los grupos que no estamos inscritos, ¿podemos participar? Pues hay que inscribirse. Digamos, grupos no inscritos no porque no los reconozco, no sé dónde están. Hay muchos grupos que no están inscritos en nuestra base, pero sí están inscritos en las bases departamentales. Hay grupos en diferentes departamentos que llevan años, hasta décadas trabajando. Y sería bonito que ingresen al ministerio, pero si yo no los tengo en mi base de datos, pues empezamos de cero, ¿no? Incluso pues, pueden ser grupos que llevan 20 años, pero no los tengo en la base de datos, entonces nos toca empezar como grupo nuevo. Pero sí, claro, pueden participar una vez se inscriban. Siguiente. ¿Podría repetirnos cómo llegar en la página y encontrar listados los grupos avalados y sus coordinadores? Eh, Esta pregunta no se la alcanzo a responder ahorita. Nosotros sí, creo que entramos el mismo camino, Ministerio de Cultura, mincultura.gov.co, Patrimonio, Grupo de Investigación y Programa de Vigías, y ahí encuentra un link a la elección del representante de Vigías ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Ahí encuentra eh, los grupos avalados y los coordinadores. Ahí están. Si no los encuentra, nosotros por correo le hemos enviado a los coordinadores, tanto departamentales como de grupos, ese listado al correo oficial del grupo. Por eso es muy importante eso, porque una vez que se registra ese correo, ese es el correo de interacción con nosotros. Recuerden que la información que nosotros tenemos tiene habeas data, entonces nosotros no podemos estar publicando o entregarle esa información a detalle a todo el mundo. Nos toca con una prudencia de nombre, máximo correo electrónico, pero no podemos entregar el número celular, nos toca pues respetar la ley y el decreto de habeas data. Siguiente pregunta. ¿Cómo se puede escribir un grupo? Escriben un correo a vigiaspatrimonio@mincultura.gov.co con copia al coordinador departamental. Siguiente pregunta. Ana Isabel, en el caso de Rubén Darío y Ana Isabel, o sea, entiendo que son dos grupos diferentes, ¿pueden unificar dos proyectos? Pues trabajamos en la misma institución y son proyectos de un año de ejecución. Uno es artístico musical regional y el otro es de literatura. Somos certificados 2019-2020 como Vigias de Patrimonio. Es decir, si se van a fusionar en un solo grupo, pues me tendrían que decir cuál es el que desactivamos, porque digamos un grupo que no presente información, por más que esté acreditado, si no formula un proyecto nuevo, pues queda inactivo, pues porque no reporta. Entonces, si son dos grupos diferentes con diferentes participantes y diferentes coordinadores, creo que pueden mantenerse así. Ya es una decisión de ustedes, pero entiendan que el que no quede activo, pues, digamos, va a salir de nuestra base de datos de grupos activos. Queda en nuestra base de datos histórica, pero en los grupos activos que reporto cuando me piden información, ya tendríamos que sacarlo, pues porque no está activo. ¿Ok? Entonces ustedes deciden. Siguiente pregunta. Me han consultado sobre los chalecos o carnet o instintivos propios de vigías. ¿Dónde se consiguen? Esta no es una pregunta de este taller. Eh, no, no puedo, digamos, yo no tengo un presupuesto para ese tipo de chalecos. Hay grupos y tal vez te pediría, Ernesto, que consultes con grupos que sí tienen chalecos. Algunos tienen como la imagen eh, institucional y la utilizan. Normalmente es un chaleco azul con unas partes amarillas. No hay un diseño estándar de ese chaleco, o tal vez me estoy equivocando. Yo creo que Huila, por ejemplo, Atlántico, Valle, Antioquia, tiene buenos referentes sobre los chalecos. Habría que preguntarle a, a uno de ellos, de pronto los coordinadores departamentales nos ayuden con eso. ¿Cómo hacen con los chalecos? Yo en ese tema no, pues como no tengo presupuesto para chalecos, no tengo mucha referencia, pero sí creo que podemos consultar con uno de esos departamentos que maneja bastante bien ese tema.
Siguiente. ¿Hay más preguntas o no tenemos más? Bueno, entonces nos faltan 5 minutos. Podemos hacer más preguntas. Yo espero que este taller haya sido pues, de mucha utilidad. Eh, este video lo vamos a guardar para que lo podamos seguir viendo y pausándolo y haciendo el ejercicio completo. A ver, aquí hay otra pregunta. En caso de que el coordinador departamental no conteste, ¿qué se hace? Nuevamente, nosotros esperamos unos días para que, digamos, el coordinador nos conteste. Si es ahora 30 de septiembre para la formulación, pues esperamos que nos conteste, pero obviamente el grupo tiene que manifestar siempre con copia a este coordinador su intención de formular. A 1 de octubre, pues tomamos la decisión. Entendemos que si nos comunican, pues eh, los dejaremos autónomos, que es el deber ser. Yo creo que sí es importante que las regiones vayan ganando autonomía en esto y nosotros apoyamos nacionalmente. Pues en ese caso, si ha pasado unas 2 semanas y no ha respondido cualquier requerimiento, pues nos escriben y nosotros le insistimos, por lo menos por WhatsApp o por teléfono, y si no obtenemos una respuesta, pues asumimos que nos está dejando el acompañamiento desde el ministerio. Pero nuevamente, insisto, es deseable que siempre en las regiones esté esa capacidad instalada. A ver, hay más. Sanji Puentes. Hola Angie. ¿Un grupo de mínimo 2 personas se puede mantener así o debe ampliarse? Pues es que sí, los grupos son de más de dos, pero obviamente es la carga de lo que está usted haciendo. O sea, yo no, si uno va a hacer unos recorridos por unos caminos, unos tramos, va a hacer una filmación, va a tomar fotos, pues 2 personas es muy poquito. Tienen que calcular la carga de lo que necesitan. Tampoco hacer un listado de 100 participantes porque, digamos, más adelante vamos a buscar la forma de que todos los vigías se capaciten en unos conocimientos básicos de qué significa ser un vigía. Este jueves tenemos un taller en ese sentido, este miércoles, perdón, pero ya poner demasiados integrantes también es complejo porque el coordinador pues, no necesariamente logra establecer o balancear el trabajo con tanta gente, pero si lo logra, pues buenísimo. Pero entienda que más adelante vamos a pedirle que parte de la acreditación es que todos los vigías que dirige o que lidera este coordinador hayan tomado un curso básico de vigía. Por ahora no está siendo obligatorio, pero es importante que todos lo tomen y es un conocimiento básico. Estamos diseñando ese curso. Por logística no sabemos si lo toma el coordinador y lo replica con su grupo o podemos acceder a una plataforma como la del SENA. Eso todavía está por definir, pero es buena pregunta. Rodrigo Nieto. Buenos días, Rodrigo Nieto desde Tena. ¿Cómo podemos delegar representación en otro integrante del grupo en caso de presentar inhabilidad por algún concepto? Nuevamente nos copian a nosotros y al coordinador departamental y dicen, mire, por este tiempo o definitivamente no puedo seguir liderando o representando el grupo. Tuvimos una reunión y elegimos a fulanita de tal o a fulanito de tal con correo, preferiblemente el correo institucional del grupo o con tal celular, bueno, qué sé yo, nos dan los datos, pero sí, siempre copiándonos y al coordinador departamental. Siguiente pregunta. Maliva Barreto. ¿Qué hacer con las actividades de los proyectos que no se lograron desarrollar por efecto de la pandemia? Bueno, es importante esa pregunta. Planeemos en el escenario de que va a seguir restringido este tema. No, no sé, pues nadie tiene una bola de cristal ahorita para decir cómo está la cosa, pero se supone que, por ejemplo, en Europa ya había disminuido el tema y ahora otra vez está aumentando y otra vez va a haber cuarentena y otra vez. Entonces sí hay que formular objetivos que incluso exijan mucha virtualidad eh, o recorridos hechos con los protocolos que pide la norma, ¿no? Entonces sí es importante, si hacen una reunión,
presencial, pues seguir esos protocolos. eh, y hay actividades que si no se pueden dar, pues obviamente existe esa excusa, pero tratar de buscar siempre una alternativa, siempre pensar en un plan B. Al final, si yo quiero documentar, en nuestro ejemplo, si quiero documentar cómo valoran los habitantes de un camino, el camino, pues puedo hacer, tengo una alternativa virtual o tengo una alternativa de escribirles un correo, qué sé yo. Pues hay que siempre tener en cuenta eso. Los grupos de vigilas inscritos están con un proyecto, deben presentar otro. No, digamos, si te refieres, Juan Carlos, a los que están nuevos inscritos, hay unos que están simplemente registrados, no han enviado el proyecto, pero si ya enviaron el proyecto, pues este es el que deben ejecutar entre 2020 y 2021. Son muy pocos casos. Me estás preguntando por Magdalena, habría que ver cuáles son esos grupos nuevos que ya tienen proyecto, pero puede ser la oportunidad para reformularlo, ¿sí? O sea, sí, esa es otra pregunta y es, si ya teniendo un proyecto formulado recientemente podemos con esta metodología reformularlo, pues se puede, no le veo problema. Habría que también consultar a nivel departamental, pero yo creo que no hay problema. Lo importante es que sean proyectos pues que ustedes los disfruten y que se puedan lograr. Es como todo en la vida, ¿no? Es que nos hagan felices y que se puedan hacer, o si no, pues no tiene sentido. Dale. Según este taller, nosotros podemos hacerle ajustes y actualizaciones a los mismos proyectos, es la pregunta. Digamos, relacionada con otra pregunta que hicieron hace un momento y es, hombre, si hay un imprevisto, ¿qué debo hacer para digamos, subsanar ese imprevisto? Sí, se pueden hacer ajustes, digamos, si asumíamos que en diciembre ya no hay tanta restricción y hay restricciones, pues habría que ver cómo se ajusta, ¿sí? Sí, o no sé, estamos asumiendo unas visitas por las veredas y hay un invierno muy fuerte y no se puede hacer, pues hay que buscar cómo lo aplazamos, ajustamos la fecha. Sí se puede ajustar, no es un proyecto, acuérdense, es un proyecto voluntario, no quiere decir que no le exijamos calidad, pero ante los imprevistos, aún en proyectos con recursos, siempre hay una posibilidad y hay una matriz de riesgos y hay que tener un plan B para cada caso. Bueno, ya son las 11. No sé si hay más preguntas, igual podemos seguir otro rato, pero si tienen más preguntas, ok. Aquí me reportan que no ven más preguntas. Entonces, pues les agradezco muchísimo. Seguimos en contacto. Cualquier pregunta, ya eh, tenemos nuestro correo y les agradezco muchísimo. Esperamos con mucha ansiedad y alegría que los grupos empiecen a formular sus proyectos con quien se decidan que los coordinadores que los acompañemos, es decir, si es con nosotros o con los coordinadores. Eh, Agradezco también a los coordinadores departamentales que nos dan un soporte muy importante en las regiones y bueno, las jóvenes aquí del equipo, a Luisa, a Paola, a Marta, a Angie, muchas gracias. Eh, a Lina también, muchas gracias. Entonces, creo que dejamos acá y bueno, seguimos viéndonos.